Solo por hoy me voy a amar, a su poder quiero entregar mi voluntad. Solo por hoy recuperar y decidir. Bienvenidos al programa Valor para Cambiar de los grupos de familia Al-Anon. Los grupos de familia Al-Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a un problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a su recuperación. Al-Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, ni entidad política, ni organización, ni institución. No toma parte en controversias y no apoya ni combate ninguna causa. Le invitamos a que nos escuche y si considera que ha sido afectado por la forma de beber de otra persona, se acerque a cualquiera de nuestros grupos para que encuentre la ayuda que nosotros encontramos. Lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. Buenas tardes, mi nombre es Carlos. Quiero darle la bienvenida a nuestros queridos radioescuchas al programa Valor para Cambiar, correspondiente a agosto del 2020. Este es el programa número 141. Le damos primero gracias a Dios y también agradecemos a Radio Sideral que mes a mes nos facilita tan amablemente este valioso espacio para llevar nuestro mensaje de fortaleza y esperanza a los familiares y amigos de alcohólicos. Este programa, como los últimos meses, lo estamos grabando vía videoconferencia por el tema del confinamiento debido a la pandemia del COVID-19. Hoy contamos con la presencia de 3 compañeras a las cuales les pido por favor que se presenten. Hola, mi nombre es Angie. Hola, mi nombre es Ivania. Hola, mi nombre es Sandra. Vamos a iniciar, como es costumbre, con la oración de la serenidad. Y la compañera Angie nos va a prestar el servicio de hacerla. Dios, concédenos serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar aquellas que sí podemos y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchas gracias, compañera. Ahora continuamos con la lectura de Un día a la vez, que es uno de nuestros libros de reflexiones diarias. La compañera Ivania nos va a prestar el servicio de leer la lectura correspondiente a hoy, 29 de agosto. 29 de agosto del libro Un día a la vez. ¿Cuántas de mis frustraciones y chascos se deben a que espero demasiado? Es bueno proponerse normas elevadas, pero solamente si estamos preparados para aceptar con imperturbable serenidad los resultados cuando estos son menores a los que esperamos. Exigimos mucho más de un alcohólico que lo que un ser humano enfermo y confundido puede dar. Una vez que estaba sobrio, requerimos de él una transformación completa. Sobre todo, nos exigimos demasiado a nosotros mismos. Recordatorio para hoy. Aprenderé a recibir de buen grado las cosas cuando éstas sean menos de lo que yo esperaba. Y estaré dispuesto a aceptarlas y a apreciarlas. No esperaré demasiado de los demás, ni siquiera de mí mismo. El contentamiento proviene de aceptar con gracia lo bueno que nos toca, sin protestar ante la vida porque no es mejor de lo que es. Esta sana actitud no significa bajo ninguna circunstancia resignación, sino una aceptación realista. Lo que tienes puede parecer poco, deseas mucho más. Contempla a los niños que introducen las manos dentro de un frasco angosto de donde quieren sacar caramelos. Si se llenan la mano, no la podrán retirar y entonces se echarán a llorar. Si se conforman al principio con poco, podrán sacar las restantes. Tú también aminora tus deseos, no codicies demasiado. Sí, muchas gracias, compañera. Sí, esta lectura a mí me habla de la aceptación, algo que me ha costado bastante. Me he peleado mucho con la realidad, no he querido aceptarla. Me ha costado mucho el aceptar el hecho de que yo fui afectado por el alcoholismo de otra persona y aceptar que por esa afectación cometí muchos errores. Me convertí en mi peor enemigo,
pero sin embargo esa es la realidad. Hay que aceptar la realidad. Como ahora, estaba hablando del tema de la pandemia, pues es algo que hay que aceptar. No se puede pelear contra esta realidad, simplemente pues hay que aceptar que se está dando y en lugar de pelear con ella, pues entonces tomar acciones efectivas para poder enfrentarla. Pero yo por mucho tiempo renegué de la realidad, ¿verdad? No quería aceptarla, no quería abrirme a esa realidad que estaba viviendo. ¿Qué opinas, Ivania? Sí, bueno, la lectura me llamó poderosamente la atención porque la aceptación es un tema bastante complicado. Bueno, en mi caso yo soy hija adulta de un alcohólico en recuperación y una de las características es que nos exigimos demasiado a nosotros mismos. Somos muy exigentes con nosotros mismos. Entonces yo no me escapo de esa realidad y aceptar implica pues también una parte de agradecer, ¿verdad? Agradecer lo bueno que tengo, lo positivo que tengo y si la situación no es tan positiva, pues también adaptarme a esa circunstancia. Aquí hablaba de que no significa resignación. No quiere decir que, porque la resignación viene desde el dolor, desde el odio, desde el resentimiento, inclusive hasta mí misma, hasta conmigo misma. Y la aceptación es diferente, ¿verdad? La aceptación viene desde una zona de paz, de serenidad. Entonces ahí es donde hay que un poquito de diferenciar, ¿verdad? El aceptar no es, bueno, ¿qué me queda? Me tendré que adaptar a esto y sufrir por eso, sino es desde la serenidad y desde la paz, aunque la circunstancia no sea tan positiva como yo quisiera. Yo siempre he dicho que cuando la voluntad mía es igual a la voluntad de mi poder superior, yo estoy como muy bien, pero cuando la voluntad del poder superior agarra para un lado y la mía quiere agarrar para el otro, es donde viene el reto, ¿verdad? Entonces, la lectura me habla mucho de eso, el no ser tan dura conmigo misma y también el no ser tan dura con los demás, porque así como me juzgo, me critico, no me acepto, así juzgo, critico y no acepto a otros, ¿verdad? Entonces es trabajar un poquito sobre la aceptación. Y lo que hablaba de la pandemia, pues sí, estamos viendo una situación donde nos tocó adaptarnos y entonces hay que reflexionar, ¿lo estamos haciendo desde la resignación o lo estamos haciendo desde la aceptación? ¿Verdad? Esta es una realidad para muchos, donde muchos hemos vivido cambios bruscos y muchas situaciones inclusive un poco complicadas, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces estamos con una gran oportunidad de trabajar lo que es la aceptación. Gracias, Ivania. Sí, vieran que yo me alegro muchísimo de que esta pandemia haya aparecido cuando yo ya tenía programa, porque el programa me ha ayudado con la aceptación. En un pasado estaría renegando, estaría quejándome, diciendo cómo es posible que suceda esto, qué barbaridad. Ya tengo bastantes problemas para que ahora resulta que se da esta situación y no solo el tema propiamente del contagio del virus, ¿verdad? Sino de otra serie de cuestiones que vienen asociadas, como el tema de los problemas a nivel laboral, económico, etcétera. Entonces, pelearme con la realidad, pues, no me sirve de nada, porque por más que me pelee con la realidad, no la voy a cambiar, va a seguir siendo eso. Es como el tema del alcoholismo. Hay personas que caen en la negación, no quieren aceptar esa realidad y entonces vuelven la cara o racionalizan. Entonces inventan cosas para no aceptar esa realidad, ¿verdad? Dicen, no, él no es alcohólico o ella no es alcohólica, bebe de vez en cuando, es normal que beba así, qué sé yo, ¿verdad? Pero no, cualquier cosa menos aceptar la realidad. ¿Qué opinas, Sandra? Sí, eso que usted acaba de decir de aceptar mi realidad es lo que más cuesta, porque en mi caso, digamos, de vivir con un alcohólico, en proceso de recuperación, pues yo al principio no quería aceptar, como digo, uno se pone me ponía una venda en los ojos de que no quería ver mi realidad. Siempre me cegaba a las cosas
y mi triste realidad. Cuando llegué al grupo de Al-Anon, es cuando uno empieza a ver la realidad y en la que tengo que vivir en el hoy y en el ahora, y empezar a trabajar y aceptar mi realidad, que obviamente sí cuesta mucho, y como dicen con la cuestión de esto de la pandemia, pues también es algo que me ha tocado muy duro, porque de alejarse uno de la familia, para cuidarse uno y cuidarlos a ellos, de no poder estar con ellos, es como dijo el compañero, de que gracias a que uno tiene el programa, puede trabajarlo, porque si no ya uno yo estuviera ya en modo desesperación, pero aceptar es ahí voy poco a poco y a paso de tortuga como lo tenemos. Lo contrario a la aceptación es la negación, y negar no me ayuda, más bien empeora el problema. Por ejemplo, me pongo a pensar con el tema, digamos, del alcoholismo. Si yo no acepto que existe ese problema en mi hogar, no voy a hacer nada al respecto. Entonces, ¿qué es lo que va a producir eso? Que las cosas van a empeorar. Entonces, es mejor aceptar esa realidad y buscar ayuda. Yo en mi caso, pues busqué la ayuda de Al-Anon, gracias a Dios, que me ha sido, pues, muy beneficiosa, por supuesto, para todos los aspectos de mi vida. No solamente me refiero a que me ha ayudado en el tema de la afectación que sufrí como hijo de alcohólico, sino en general con todo, porque esta es una filosofía de vida maravillosa. Yo por mucho tiempo practiqué la negación, ese fue un mecanismo de defensa que yo adopté. Es más, escuchaba un día que decía que la negación es el mecanismo de defensa más antiguo del ser humano, el no querer ver las cosas como son. Entonces, para no aceptar la realidad, recurre a la racionalización, a la negación, a acomodar las cosas a su conveniencia. Pero eso no ayuda, más bien empeora las cosas. ¿Qué opinas, Angie? Bueno, qué lindo eso, lo de la negación, porque yo siempre he pensado que el papá de esta enfermedad es la negación. Y en mi caso personal, he podido tener la oportunidad de leer literatura. Para los que no saben, Al-Anon es un programa de 36 principios para familiares con problemas de alcoholismo, y también tenemos literatura aprobada por la conferencia. Y uno de esos libros hablaba conciencia, aceptación y acción. Y vieras cómo me concentré cuando yo estaba en mi proceso de recuperación al principio con la conciencia, porque yo no tenía conciencia de lo que pasaba. Yo fui totalmente afectada, hija de un alcohólico, entonces mis sentimientos no existían, estaban muertos. Entonces no tenía conciencia realmente de lo que pasaba. Cuando ya llegué a un programa, retomé la conciencia. Y yo decía, ay, qué lindo, mira, ya, qué linda esta flor. O ya podía sonreír de algo que realmente yo quería sonreír, porque yo estaba como un poco revuelta, ¿verdad? Un poco afectada, porque nuestra misma literatura habla de que esto es superior a las fuerzas de nosotros, convivir con la enfermedad, porque la enfermedad, el programa habla de la enfermedad, nos ayuda a tener compasión y desprendernos del alcohólico, porque cuando yo no tenía programa, yo señalaba a la persona, ¿verdad?, afectada por el alcoholismo, porque yo no tenía conciencia y no aceptaba menos que que estábamos contagiados en casa, ¿verdad? Y esto es superior a las fuerzas de nosotros, a veces convivir, tanto el alcohólico como los hijos, esposos, primos, tíos, abuelos. Esto es un contagio familiar, pero sí hay esperanza, porque mi conciencia despertó. Me quedé en el programa y mi conciencia despertó. El programa me da herramientas preciosas, como la madrina que me ayudó. La madrina es una persona que te sugiere, que te ayuda,
Es muy lindo para esas personas que no conocen del programa. Y así yo logré aceptar cuando ya yo retomé conciencia, que yo decía, como decías ahorita, ya Angie, ya no puedes negar que hay un problema. Todo el barrio se da cuenta, pero vos seguís negando que hay un problema en casa. Entonces, sí, todo el mundo se da cuenta cuando llegaba tarde, todo el mundo se da cuenta cuando yo pegaba gritos, es decir, era un caos. Pero cuando yo llegué a la NOM, tomé conciencia y pude lograr aceptar y retomar acción. Ahora, en mi caso, con la ayuda de un poder superior, porque yo no quería, yo estaba muy, muy afectada, llena de temores, de inseguridad, de prejuicios, de culpa. ¿Por qué se fue? ¿Por qué llegó a tal hora? ¿Qué será? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice? Entonces había un señalamiento total en mí que no me dejaba ni vivir, ¿verdad? Entonces, a través, vuelvo y repito, esa conciencia, esa aceptación de mí misma, que ya cometo errores, que ya estoy en un programa de recuperación maravilloso, que ya tengo, nosotros le llamamos poder superior, pero en mi caso es Dios. Entonces, que ya tengo un Dios que me orienta, que me ayuda, y ya pude lograr la acción. ¿Cuál es la acción? El que yo ahora puedo decir que por la gracia de Dios, yo me acuesto riquísimo a dormir, me enseñó el programa a desprenderme, porque eso es aceptar. Uh-huh. Cuando yo acepto a alguien, lugares, cosas, personas, aplico el desprendimiento emocional con la ayuda de Dios y acepto que ya no tengo control porque yo no puedo cambiar a nadie. Y el programa es para mí, para poder cambiar yo con la ayuda de un poder superior, como le llamamos en el programa, que en mi caso es Dios. Sí, nosotros en Al-Anon decimos que el alcoholismo es un elefante blanco en la sala. Claramente se ve, pero la gente no quiere verlo, lo ignora, uh-huh. No quiere aceptar que hay un problema, no quiere aceptar, primero, que ese ser querido es alcohólico, y después aceptar que también el que no bebe está afectado. Yo diría que tiene que darse una doble aceptación. El problema del alcoholismo es ese ser querido, y que uno también está afectado, aunque no beba, y necesita ayuda, que yo la encontré en Al-Anon. Es más, aprovecho para invitar a los queridos radioescuchas a que si desean más información sobre el grupo de familia Al-Anon de Costa Rica, llamen o envíen un mensaje por WhatsApp a nuestra secretaria. Los teléfonos son el 2222-8259 y 8473-8456. Nuestro horario, por el tema del confinamiento, debió ser acortado y se atiende de lunes a viernes de 12 mediodía a 3:45 de la tarde. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestra página de Facebook, que puede buscar como Al-Anon Costa Rica. Recuerde que nuestro servicio es gratuito y confidencial. Ivania, ¿qué piensas de este tema? Estoy aquí fascinada, escuchando. Yo quería agregar, bueno, la parte de la aceptación implica una renuncia, el yo aceptar lo que decía la compañera Angie, que yo no puedo cambiar a nadie, que es un tema bastante difícil para los no alcohólicos, para los que convivimos con personas que tienen problemas con el alcohol. ¿Por qué? Porque siempre está esa esperanza de que tal vez si yo digo algo, que si hago algo. Entonces, en mi caso, ¿verdad? Yo hablo de mí, en mi caso personal, acudimos a todas las estrategias, ¿verdad? Uh-huh. El enojo, el sufrimiento, el victimismo, o sea, pobrecita yo, todo lo que me hacen, ¿verdad? Y obviamente hay situaciones muy difíciles que pasan las personas que conviven con un alcohólico. El suplicar, el enojarnos, el amenazar, el esconder botellas de licor, bueno, infinidad de cosas, ¿verdad? Eso es porque todavía creemos en el fondo de nosotros que hay algo que nosotros podemos hacer para cambiar esa situación, que está en nuestras manos cambiar a otra persona. Entonces, la aceptación implica primero la renuncia, lo que nosotros llamamos rendirnos,
¿verdad? Derrotarnos ante el poder superior o ante esta enfermedad, decir, no hay nada que yo pueda hacer, que yo pueda decir para que otra persona cambie. Creemos que la otra persona, si quisiera, dejaría de tomar, si nos quisiera a nosotros, dejaría de tomar, dejaría de consumir, cambiaría sus actitudes, pero es una enfermedad. Y al principio nos cuesta mucho aceptar eso, nos cuesta mucho. Entonces yo, al igual que los compañeros, los invito a que se acerquen, bueno, ahorita de forma virtual y cuando sea posible de forma presencial, porque en estos lugares, en estos grupos, en esta confraternidad de Al-Anon, nos pueden comprender como otras personas no nos van a comprender, porque son personas que están viviendo situaciones muy similares o iguales a las de nosotros. Entonces ahí empezamos a entender que el aceptar la situación y el ir soltando poco a poco esa idea de que nosotros podemos cambiar a la persona alcohólica, que podemos hacer algo para que esa persona cambie, nos va a empezar a regalar, el empezar a soltar eso, vamos a empezar a sentir, aunque no me lo crean, vamos a empezar a sentir serenidad y paz. Entonces es un tema bastante amplio, ese de la aceptación. Yo creo que el comienzo del éxito en Al-Anon empieza con una derrota. Empieza con la aceptación de dos cosas que pueden resultar muy difíciles. Primero, que uno es incapaz ante el alcoholismo de otra persona. Y la otra es que la vida de uno se ha vuelto ingobernable. Muchas personas les resulta muy difícil aceptar estas dos cosas. Creen que puede ejercer control sobre el alcoholismo de la otra persona, que va a encontrar la fórmula mágica para que esa persona deje de beber y de ninguna manera cree que su vida es ingobernable. Cree que todo está bien con ella, pero que si hay problemas, la culpa definitivamente es toda del alcohólico. Entonces es difícil aceptar esa ingobernabilidad y que uno también ha contribuido sin malas intenciones con el problema. ¿Qué opinas, Sandra? Mira, es que yo les quiero contar porque hace un tiempo conocí una pareja en donde vi bastante dificultades. Y como yo me he sentido bien y como a mí me ha servido mucho y como a mí me ha ayudado demasiado el programa, quise aplicar el programa en ellos. Pero resulta que yo me puse una capita salvadora, que yo quería que cambiaran, ¿verdad? Pero como yo veía que no, como que no hacían lo que, o no me escuchaban lo que yo les trataba de decir, incluso yo saqué mis herramientas de Al-Anon y quise que ellos supieran del grupo y todo, intenté cambiarlos, pero como no veía resultados, entonces acudí a mi madrina y mi madrina me habló tan directa que me dijo así: mi amor, recuerde que usted no es el Dios de nadie. Usted no puede cambiar absolutamente nadie. Por la única que usted puede hacer algo es por usted misma. Dice, así que usted va a tener que trabajar es en usted. ¿Y qué fue lo que tuve que hacer? Soltar eso que yo sentía, que yo quería que ellos estuvieran bien como yo lo he estado, y tuve que soltar y desprenderme porque me involucré emocionalmente con ellos. Entonces ya me dolía la situación de ellos. Entonces tuve que trabajar un montón en mí para yo poder y aceptar que la situación es mía y es solo mía y que ellos tienen que ver cómo se la juegan ellos. Y entonces a mí, digamos, tuve que agarrarme mucho de, yo me agarro mucho de la oración de la serenidad y de los lemas para yo poder trabajar en mí, para poder trabajar y en realidad de que sirven mucho para nosotros. Los lemas son herramientas muy productivas que cuando uno las aplica en el diario vivir de uno, son maravillosas. Y también las lecturas, como dijo la compañera, de que el programa se basa en lecturas
que en realidad que son demasiado buenas y que lo ayudan a uno un montón. Sí, claro, la literatura es un tesoro para la recuperación. A mí me ha ayudado muchísimo. Hay frases de la literatura que se me han quedado muy grabadas y que me ayudan muchísimo. Por ejemplo, el soltar las riendas y entregárselas a Dios ha sido algo fundamental para mí. El aceptar que yo, pues, no tengo control sobre todo. Hay cosas que van más allá de mi control y que necesito, pues, dejarlas en manos de ese poder superior que yo llamo Dios también. Bueno, me he aprendido varias frases de memoria porque me ayudan muchísimo. Me sorprende la gran cantidad de personas que no aceptan que el alcoholismo es una enfermedad. Yo entiendo que puede resultar muy difícil porque parece que es una decisión moral. Uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que el alcoholismo, que sea una enfermedad, si esa persona no se ve enferma, se ve muy contenta, paso por los bares y veo a la gente muy feliz, sonriente, en un puro jolgorio, no parece que están enfermos, pareciera que lo están disfrutando, pero ya cuando uno conoce realmente sobre esta enfermedad mental, porque el alcoholismo está catalogado como una enfermedad mental, sabe que realmente eso es pura apariencia, que esas personas están muy dañadas y que sufren muchísimo. Entonces, yo comprendí eso en Al-Anon y eso me ayudó entonces a aceptar el alcoholismo como una enfermedad, a ver al alcohólico como un enfermo, y cuando uno ve a una persona como enferma, lo que siente es compasión por esas personas. Al-Anon me ayudó a transformar el resentimiento, yo diría que hasta el odio que sentía por los alcohólicos, en compasión. ¿Qué opinas, Angie? El programa a mí me hizo tomar conciencia y esa tomar conciencia es que necesito humildad, porque si yo no tengo humildad en mi caso personal, porque como yo llegué tan enojada, tan resentida, tan frustrada, es decir, yo traía un paquete bastante grande, ¿verdad? Ya lo he trabajado a través del programa y ya hoy por la gracia de Dios yo no soy la misma. Pero como yo llegué enojada, resentida, frustrada, impaciente, perfeccionismo, entonces cuando me tocan el de humildad, yo decía, sí, ¿verdad? Es decir, como a ellos no les pasa nada lo que a mí me pasa. y la aceptación tuve que aplicar la humildad, porque tenía que tener humildad para aceptar al otro. Vea, yo gozo, hoy me río de todas esas experiencias porque una de las cosas que yo tenía que tener humildad, algo tan simple, pero mi contagio era muy fuerte. Yo cuando salía con mi compañero, yo lo mudaba. Yo hacía el papel de mamá en vez de esposa. Entonces, era un dilema personal mío, porque no tenía humildad, dejar que él se mudara a algo tan sencillo, se mudara como él quisiera. Entonces, si él a veces iba con una camisa de flores y un short de rayas y yo por dentro, ¿verdad? Como yo me jugaba la más buena, ¿verdad? No tenía humildad. Entonces yo tengo que aceptar que si él quiere ir así, algo tan simple, yo no tenía humildad para aceptar eso. Era un dilema para mí. Y ya hoy por hoy, ya vivo y dejo vivir, porque le pido la humildad a mi poder superior para aceptar personas, cosas, lugares, hasta cómo habla la persona, porque muchas veces yo señalaba al alcohólico y todavía tengo que trabajar en eso, de que yo lo escuchaba hablando y yo por dentro, sí, la señaladora, ¿verdad? Porque no tenía humildad para aceptar las cosas que no puedo cambiar y esas personas. Ya hoy dejo que sean ellas y yo voy en mi camino de recuperación por la gracia de Dios. Y qué bonito cuando uno logra aceptar que el alcoholismo es una enfermedad contra la que uno no puede hacer nada. Deja uno de luchar una pelea inútil, abandona una guerra que no puede ganar y dedica toda esa energía en algo más productivo y es cambiarse uno mismo. La invierte en su propia recuperación. Yo sí tengo control sobre mí mismo, así que entonces mejor dedico toda esa energía a mi propia recuperación. Y la aceptación trae mucha paz. Aunque no me guste la realidad que estoy aceptando,
porque la aceptación no quiere decir que yo esté de acuerdo. Hay cosas que no me gustan, pero tengo que aceptar que son como son. Y entonces, por eso puedo vivir en paz. ¿Qué opinas, Ivania? Sí, bueno, yo un poquito de mi historia. Al igual que la compañera, yo soy hija adulta de un alcohólico en recuperación y también llegué al programa muy afectada, sin tener idea que el alcoholismo era una enfermedad. Yo ingresé cuando, mi enfermo, digamos, ya estaba en los programas de Alcohólicos Anónimos, pero eso no, igual yo no conocía nada de los programas, y ingresé sin conocer nada de la enfermedad. Inclusive yo lo veía como algo normal, porque vivimos en una sociedad donde hay mucho consumo de licor y hay mucho alcoholismo, y entonces para mí era pues normal, ¿verdad? Era parte de mi familia, en general, de mi círculo social, digamos, el consumo de licor, y las personas familiares cercanos era algo normal. Entonces no conocía la enfermedad, mucho menos conocía la enfermedad de la que yo padecía, mucho menos sabía cuál era la razón por la que yo era como era. Simplemente me daba durísimo, con lo que hablaba también la lectura de la aceptación, me criticaba yo misma, y siempre supe que yo era muy rara, que me costaba mucho soltar. Obviamente cuando fui creciendo, ¿verdad? Yo intentaba controlar mucho a mi papá en ese tiempo, ¿verdad? Y cuando fui creciendo y empecé a tener novios, pues obviamente todo eso lo traduje a los novios, ¿verdad? Y obviamente me relacioné con personas que tenían también problemas para tomar. Obviamente digo porque pues son como cadenas o como vivencias que uno tiene, entonces uno repite. Sin saber el daño que había en mí, pero sí tenía como un concepto de que era muy extraño, que a mí me costaba soltar, me costaba mucho terminar las relaciones, me costaba mucho aceptar situaciones difíciles en mi vida, me costaba mucho el cambio cuando cambiaba alguna situación en mi vida, ¿verdad? Entonces, gracias a mis madrinas, como decía la compañera, que son personas que tienen tiempo en el programa, que han trabajado en el programa y que le dan a una guía, empecé a trabajar y a darme cuenta de la enfermedad, del alcoholismo, de que, como decía el compañero Carlos, de que son personas enfermas y que algunas de las actitudes que ellos manejan son parte de su enfermedad, y también de empezar a amarme yo y aceptar a esta persona, a esta Ivania, que también había sido afectada por el alcoholismo, y empezar a sanar, pero desde el amor hacia mí misma, de empezar a ver las cosas que yo podía mejorar en mí. Y como yo una vez dije en el programa, cuando yo empecé a trabajar en mí misma, me quedé desempleada de medio tiempo, porque la mitad del tiempo yo la utilizaba en intentar, según yo, ver cómo vivía la vida mi papá, mis hermanas, mi mamá, mis parejas, bueno, mi pareja al momento, ¿verdad? Y etcétera. Entonces empecé a concentrarme más en mí misma que en los demás. Entonces yo de verdad les digo, este programa, desde el inicio empieza a ver unos cambios maravillosos en su vida. Desde el inicio uno empieza a ver, a mejorar como persona, y empieza a sentirse mejor uno con uno mismo, y a sentirse mejor al control de sus emociones, a manejar situaciones que uno va a vivir, porque va a vivir, ¿verdad? Entonces yo de verdad los invito y los insto. Cuando nosotros los hijos de adultos, de alcohólicos, hablamos, muchas veces detrás tal vez de este teléfono o detrás de ese radio que están escuchando, va a haber alguien diciendo, uy, esto es perfecto para mi hija, esto es perfecto para mi hijo, ¿verdad? El mensaje es para la persona que lo está escuchando. Y si usted nos está escuchando hoy, el mensaje es para usted. Los cambios, la semillita del cambio inicia por usted. Para sembrarle en su familia, el cambio tiene que iniciar por la persona que nos está escuchando. El mensaje va para la persona que nos está escuchando. Para esa mamá, no para los demás. No. Yo cuando llegué al programa pensaba en mis hermanas y en mi mamá y en todos los que tenían que venir al programa, y en mis amigas, y en realidad el programa era para mí. Y conforme yo fui introduciéndome en el programa, empecé a ver frutos a mi alrededor de otras personas cercanas a mí.
pero el programa inicia conmigo. Ahora Ivania decía que mucha gente ha normalizado el problema del alcoholismo y es cierto. No es que niegan que haya un problema, no es que no lo acepten, es que consideran que no hay un problema. Pero hay gente que puede beber socialmente, claro que sí, pero hay personas que ya beben de una manera descontrolada, donde ya no tienen control sobre la forma de beber, es una forma de beber enfermiza, eso es un problema. Entonces, muchas personas no quieren aceptar su problema de alcoholismo. También hay gente que no quiere aceptar que su familiar alcohólico está enfermo y caen en la negación. Eso que decía Ivania es cierto, ¿verdad? Muchísima gente, desgraciadamente, muchísima gente cree que vivir en esa situación tan angustiosa, tan terrible, es normal, pero no es normal. Y entonces, pues, les animamos a que busquen los grupos de familia Al-Anon. ¿Qué opinas al respecto, Angeline? Muy lindo todo y yo también tuve que leer mucho de la enfermedad para poder aceptar, porque regresaba y retrocedía y yo decía, pero es que no. Entonces ahí otra vez Angie, con la ayuda de un poder superior que es Dios, a leer obedientemente, porque el programa también habla de obediencia, en mi caso personal, y a través de que leí mucho de la enfermedad, me di cuenta de que ellos, ¿verdad? El enfermo alcohólico, sea hombre o mujer, porque hay alcohólicas y alcohólicos, no beben porque quieren beber, sino porque son personas enfermas. Entonces yo aprendí a separar a la persona física y a la enfermedad. Entonces, no amaba la enfermedad, pero amaba al alcohólico. Y al principio, cuando no tenía programa, yo no amaba a ninguno de los dos, porque estaba muy enojada y resentía. Pero aprendí a marcar esa diferencia a través de que el programa me fue dando entendimiento, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, de que ellos no beben porque quieren, sino porque son personas enfermas. Compañeros, vieras que yo tuve una experiencia, digamos, el tema de la aceptación, para mí lo he tenido que aplicar montones de veces, gracias a Dios. Mi papá murió de una borrachera, y gracias a Dios que yo estaba en el programa Al-Anon. Y me acuerdo, como si fuera hoy, que tras de eso me tocaba dar un tema en una reunión abierta al público. Entonces yo digo, ¿cómo el poder superior, Dios, se encarga de todo? Porque si yo no fuera aceptado que mi papá tomó la decisión de pegarse en ese momento una borrachera, porque él nunca quiso la ayuda. Él fue uno de los enfermos alcohólicos que nunca quiso ayuda. Entonces, ¿qué hace la familia? ¿Qué hacía Angie como hija de ese alcohólico que se murió de una borrachera? Aceptar, y la gente me veía tranquila y serena, y hasta fui a prestar el servicio, y los familiares que no tienen programas se quedan así como extrañados. ¿Por qué tan serena? ¿Por qué tan tranquila? Porque acepté que vivía con un alcohólico y que en cualquier momento podía pasar eso. Y pasó en mi caso, pasó. Si no fuera tenido programa, estuviera todavía llorando, estuviera culpándome, que por qué tal vez papi no se tomó esto, que por qué papi no fuera hecho esto, ¿verdad? Todo ese montón de sentimientos revueltos de hija a un alcohólico. Y yo hoy le doy gracias a ese poder superior, que en mi caso es Dios, que yo pude tener el don de aceptación y de enterrarlo y acompañarlo a todo ese proceso, ¿verdad? Con una paz interior. La única manera de lograr serenidad es estar dispuestas a aceptar las cosas que no podemos cambiar. Yo deseaba que mi papá recibiera ayuda, yo deseaba, pero yo no era la persona indicada para dársela. Entonces, esa serenidad que yo tuve en ese proceso tan lindo, lo logré aceptando las cosas que no puedo cambiar. ¿Qué son las cosas que yo no pude cambiar en ese momento? Regalarle la sobriedad a mi papá. Esas son las cosas que yo no pude cambiar. Lo quise, sí lo quise. Se lo quise dar montones de veces y la ayuda, pero no se dio.
pero mi poder superior sí me dio a mí mucha serenidad y aceptación. Y hoy por hoy puedo hablarlo tranquilamente, puedo estar tranquila, recuerdo a mi papá de una manera linda, a pesar con toda su trayectoria de alcoholismo tan fuerte de toda la vida. Y es que un fruto de la aceptación es la serenidad. En mi caso, me trajo mucha serenidad aceptar que yo no tengo el control sobre todo. Yo llegué a Al-Anon porque vivía muy angustiado, tenía mucha ansiedad, porque siempre estaba pensando en que iba a suceder lo peor. Y yo quería tener un control absoluto de las cosas para evitar que esa catástrofe que yo veía que iba a llegar, evitar que llegara. Quería tener control para evitar que sucediera eso que yo tanto temía. Pero ese control no era posible. Entonces, cuando empecé a aceptar que yo no tenía control sobre todo, eso me trajo mucha paz, ¿verdad? Pude soltar e incluso llegué a aceptar lo peor que pudiera pasar. A veces me pregunto eso, ¿qué es lo peor que pudiera pasar? Esto. Bueno, si sucede, pues que suceda. Eso me ha traído mucha tranquilidad, mucha serenidad, y que estaba muy urgido de tenerla porque no podía vivir en paz. Vivía casi que siempre totalmente nervioso, estaba lleno de una enorme ansiedad, vivía aprensivo, y ahora pues ya puedo vivir de una manera muchísimo más relajada. ¿Qué opinas, Sandra? Cuando yo empecé a convivir con mi compañero y él ya tenía digamos, yo lo conocí ya en su actividad alcohólica, y yo siempre le sugería o le decía que fuéramos al grupo de Alcohólicos Anónimos donde vivíamos, y siempre le decía, yo lo acompaño, yo voy con usted, yo voy a estar con usted, pero había un pequeño detalle, era de que él no había aceptado que él tenía problemas con el alcoholismo. Entonces yo no podía hacer absolutamente nada si él no aceptaba. Hasta que él aceptara su enfermedad, las cosas empezaban a cambiar. Cuando ya él aceptó su enfermedad fue cuando empezamos a dar un giro cuando yo me vine a vivir a San Ramón. Lo acompañé una vez a un aniversario de un grupo y ahí fue donde yo escuché a una de las compañeras del grupo de Al-Anon hablar. Entonces yo me decidí de que yo quería asistir al grupo. Entonces fue cuando yo empecé a reconocer y a ver todo lo que hay que trabajar, y ahí fue donde yo entendí o donde uno va entendiendo de que por lo que la única persona que uno puede hacer algo es por uno mismo. Yo no puedo hacer nada por mi alcohólico si él no quiere. Entonces, aceptar de que él no quería ayuda, eso para mí fue algo muy difícil, pero fue cuando yo acepté de que la que tenía que cambiar o la que tenía que hacer el giro era yo, y por la que yo tenía única que tenía que cuidar era de mí, y lo único que yo puedo cuidar de mí es de 1 metro a lo ancho, 1 metro a lo largo, es lo único que yo puedo hacer. Yo no puedo cambiarle la vida más que la mía. Y entonces, cuando ya él aceptó su enfermedad, fue cuando ya, como ya lo dije, decidimos, cuando ya se dio un giro total a todo, y la verdad que pues nos ha ayudado un montón, cualquier cantidad, y pues esto es de un día a la vez, y que lo vivimos solo por hoy, y tenemos que saber que es un cheque de 24 horas, y que ese cheque usted sabe cómo lo gasta, ¿verdad? Si decide estarlo bien o estarlo mal, y la situación es usted la que decide por usted cómo vivir sus 24 horas. Ya se nos está acabando el tiempo, así que le pido a cada una de mis compañeras que nos dé un breve mensaje final. Bueno, yo voy a leer un pedacito de la página 309 donde dice: piensa cuán sagaz es el ratoncito al no hacer
que su vida dependa de un solo hoyo. El programa me da herramientas. Aquí habla de que tengo muchas herramientas, que existen muchos grupos de ayuda en todo Costa Rica o fuera de nuestras fronteras también. Existe la ayuda para mí, porque el programa es para sanar a Angie, para recuperar a Angie, y yo hoy vivo una vida diferente, totalmente diferente. Yo le cuento a mis compañeras que yo duermo riquísimo, vivo y dejo vivir, mi poder superior, que en mi caso es Dios, me ha devuelto el sano juicio, tengo más contacto consciente con Dios, confío mi vida también al cuidado de ese poder superior. Es decir, esos son los regalos que el programa da totalmente. Entonces, este pedacito de lectura que está en la página 309 de Valor para Cambiar dice, de nuevo, piensa, es el ratoncito, al no hacer que su vida dependa de un solo hoyo. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Gracias, compañera. ¿Ivania? Sí, bueno, yo les quiero agradecer por el tiempo que nos dedicaron para escucharnos y les quiero retomar la invitación para que se introduzcan en este maravilloso programa de la NON. Yo soy testigo fiel de los cambios que en mi vida sucedieron. Yo no lograba tener control de mis emociones, era una persona impulsiva, era pues un descontrol total de mis emociones, y hoy por hoy puedo decir que el poder superior, en mi caso Dios, me ha regalado serenidad. La tengo que trabajar todos los días, pero gracias al programa, a las lecturas, a escuchar a los compañeros como lo estamos haciendo aquí, cuando se puede asistir a reuniones y al contacto que aprendí a tener en el programa con mi Dios, mi poder superior, he logrado encontrar la serenidad que jamás me imaginé que podía tener, a pesar de que las circunstancias no necesariamente han mejorado como a mí me gustaría. Entonces, parte de la aceptación y a disfrutar de la vida, de las pequeñas cosas, de las bendiciones, de un abrazo de uno de mis sobrinos, de conocer un lugar hermoso, de un paisaje, de tantas cosas que uno tiene. Entonces, yo los invito de verdad a que inviertan su tiempo, ese tiempo que tal vez tenemos llorando o preocupándonos, en mejorar nuestra vida por medio de este programa. Muchas gracias de nuevo por escucharnos y muchas gracias por la invitación y a los compañeros por sus aportes. Gracias, compañera. ¿Sandra? Y la verdad que yo, primero que todo les agradezco por tomarme en cuenta, y la verdad que yo les sugiero a las personas que escuchan que si de verdad que tienen alguna dificultad o si tienen si la forma de beber o de consumir de alguna persona te está afectando, de que no duden en buscar ayuda, y los grupos son demasiado buenos. El grupo al que yo asisto es demasiado bueno, las compañeras son demasiado lindas, ahí tengan la seguridad y la tranquilidad de que lo que usted habla ahí se va a quedar en cuatro paredes, que lo que vamos a hablar, como lo dijo la compañera Ivania al principio, casi que uno va a decir, eso me está pasando, pero es que tenemos los mismos males, como dicen las compañeras, y la verdad que el grupo de la NON sí funciona, y yo que lo digo, a mí me ha funcionado un montón. Muchas gracias, compañera Sandra. Nuevamente le agradecemos a Radio Sideral este espacio que nos cede mensualmente, y le agradecemos mucho a ustedes, queridos radioescuchas, por la atención prestada, y les insto a que, si consideran que su vida ha sido afectada por la forma de beber de otra persona, aunque ya no conviva con esa persona, asista a nuestros grupos, que de momento están sesionando vía internet. Les recuerdo que nuestros teléfonos son 2222-8259 y 8473-8456. Puede llamar o enviar un mensaje por WhatsApp a nuestra secretaria de lunes a viernes de mediodía a 3:45 de la tarde. También puede enviarnos un mensaje a través de nuestra página de Facebook, que puede buscar como Al-Anon Costa Rica. Y ahora, para finalizar, la compañera Sandra nos va a hacer el favor de pronunciar la oración de la serenidad.
Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchísimas gracias, Angie, Sandra e Ivania. Y nos escuchamos, Dios mediante, el próximo mes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. En mi vida poder decir serenidad, serenidad. Solo por hoy tengo el valor, como ave fénix, de vivir, de volver